La última vez que estuve compartiendo con ustedes, realmente uno cree que viene a dar algo y termina recibiendo mucho más. Yo salí muy humillado, después lo compartía con Fer, lo compartí con algunos de los muchachos ahí en la Serranita, lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, impactando la vida de las personas. Hace unos días estuve con Dani, que ahí Fer lo comentaba, y es increíble. Quizá la palabra no es increíble, pero es impactante lo que Dios está haciendo en la vida de Dani. Y él me decía, yo no conocía que existía una vida fuera de la vida que yo vivía. Y eso fue algo que a mí pasó las fiestas con nosotros en el IM, junto con su familia, y eso fue algo que él me decía, yo no creía que la Navidad era otra cosa más que descontrol. Y entender, dice, que la Navidad tiene otro sentido, para mí fue algo que me llamó mucho la atención. Así que animarlos, a todos los que están en el grupo, a los que están liderando este grupo, a que sigan, porque a veces uno piensa que no va a llegar a hacer nada, que cómo una vida puede impactar tantas vidas, y lo están haciendo. Así que les doy gracias por la oportunidad de poder compartir en este ministerio que Dios ha levantado, simplemente aportando una reflexión en esta noche con la palabra de Dios. Saben, eh, tengo que ser súper sincero a la hora de compartir con ustedes. Y el tema que voy a compartir con ustedes, Dios me ha acorralado y me quise ir por un lado, por el otro, y Dios no me dejó. La última vez que estuve en el NEA compartí de los encuentros con el Dios de gracia. Eh, Hoy quiero compartir un salmo con ustedes, así que si tenés tu Biblia, te invito a abrirla en el Salmo número 3. Si tenés tu aplicación ahí, aparte del Zoom, cerrá todo lo que no es Biblia y abrí tu Biblia en el Salmo número 3. Vamos a leer este salmo, son 8 versículos, ¿sí? Y después déjame contarte qué es lo que estaba pasando cuando este salmo fue escrito. Salmo 3, versículo 1, dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y aparece una palabra ahí que dice Selah. Versículo 3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y otra vez esta palabra, Selah. Versículo 5 dice: Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Saben, este salmo lo escribe el rey David, y obvié de forma intencional el título del salmo, porque si vos lees el título de este salmo, dice oración matutina de confianza en Dios, y abajo te da el contexto de este salmo, porque dice, salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. ¿Sabes? Si te gusta estudiar la Biblia, el contexto de este salmo lo vas a encontrar ahí en 2 Samuel capítulo 15 al 17. Te vas a encontrar en el momento en que David tiene que huir de su hijo Absalón. Absalón mata a su medio hermano Admont, y necesito hacerte un poquito de contexto para que entiendas de lo que te quiero hablar. Mata a su medio hermano Admont por haber abusado de su hermana Tamar. David, un padre pasivo, no hizo nada al respecto. Entonces, Absalón tiene que huir por miedo. David lo hace volver de vuelta a Jerusalén, y durante 4 años no le dirige la palabra. Claro, Absalón en su corazón se llena de amargura contra su padre. Se va y levanta podemos decir, un golpe de estado con 12.000 hombres contra David. David tiene que huir de noche del palacio, solamente con sus hombres más cercanos, y su esposa deja sus concubinas en el reino. Dice que David huyó tan rápido que salió descalzo, simplemente con una túnica tapando su cabeza. Ya hacía 15 años que David no huía como había huido de Saúl, pero ahora vuelve a ser un chico. Vuelve a estar de vuelta en las mismas cuevas de David hacía 15 años atrás.
pero ahora persigue a su hijo. ¿Sabes? No solo su hijo lo quiere de sacar del trono, sino que Aitofel, el consejero, lo traiciona y se va con su hijo. Así que traición por todos lados, miedo, un hijo lleno de amargura. ¿Sabes qué había en el corazón de David? Temor. ¿Sabes qué había en el corazón de David? Miedo. ¿Sabes? El miedo nos acompaña desde la creación. Génesis capítulo 3, Dios le va a decir a Adán, ¿dónde estás? Y Adán, ¿qué dice? Me escondí porque tuve miedo. El miedo nos acompaña desde que existimos. ¿Sabes? Muchos dicen que un bebé cuando nace, lo primero que hace es llorar. Porque, claro, tiene miedo de salir del lugar seguro que estaba y cómodo al mundo exterior. Y el miedo, hermanos, tiene mucho que ver con las cosas que vos y yo quizás muchas veces no podemos controlar. Y, ¿sabes? Recién escuchaba la oración del hermano y los motivos de oración. Y yo en esta noche yo quiero hablarte sobre la oración y nuestros miedos. Porque la palabra de Dios, como decía recién Fer, es Dios hablándonos a nosotros. Pero los salmos son nosotros hablándole a Dios de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestros sentimientos. Los salmos expresan lo que hay en nuestros corazones, en los momentos difíciles de nuestra vida. Orar no es solamente tener 3 oraciones, una a la mañana, una a la comida del mediodía y una de la comida de la noche. Orar, hermanos, como decía recién Fer, es derramar el corazón. Es dejar ese lenguaje evangélico que quizás muchos de nosotros tenemos y es hablar con Dios. Es decirle al Señor, Señor, tengo miedo. Orar no es el mismo recurso, orar es el primer recurso. Y vamos a ver cómo David oró en esta situación tan difícil a través de sus miedos. Muchos de los miedos que quizás tenés vos, que recién me compartías tus motivos. Muchos compartían motivos por sus hijos, por sus esposas, por sus propias vidas. Y entre medio de todo eso hay miedo. ¿Quién no tuvo miedo alguna vez? Cuando éramos chicos quizás teníamos miedo a la oscuridad, no sé si pasó, yo tenía miedo a la oscuridad. Pero uno va creciendo, ¿viste? Y los miedos van cambiando. Ya no es miedo a la oscuridad, sino es miedo a ser aceptado, miedo a abrir el corazón, miedo a contar los problemas, miedo a mostrarnos tal cual somos. Hoy, en este tiempo de tantas enfermedades y tantos virus que van mutando, el mundo está envuelto en miedo continuamente. Y vamos a ver en estos 8 versículos cómo debemos orar. Te quiero traer 3 propuestas de cómo debemos orar cuando tenemos miedo. Y la primera, versículo 1, fíjate lo que dice ahí David. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Fíjate la expresión del versículo 1, oh Jehová. Y sabes, la primera propuesta es que vos y yo debemos dirigir nuestros miedos a Dios. Dirige tus miedos a Dios porque dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Sabes? Es una invocación real. ¿Quién no va a tener miedo? Si vos huís con 120 personas o 150 y a vos te están persiguiendo con 120.000 o con 12.000 hombres. ¿Sabes? David tenía su hombre de guerra que era Joab, era su mano derecha, su capitán de batalla. Y fíjate que David no va a ir a Joab y le va a decir, Joab, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a tratar de matar a Absalón? ¿O por dónde vamos a tratar de dar vuelta a esta situación? No, no, no. David va y dice a Dios, oh Jehová, yo vengo delante de ti porque tengo miedo. ¿Nunca te preguntaste por qué voy a orar si Dios lo conoce todo? Sabes que yo sí me he preguntado muchas veces, ¿por qué orar si Dios lo conoce todo? El Salmo 139 dice, aún no está la palabra en mi boca y tú
ya la conoces. Entonces, ¿para qué orar? Si Dios ya lo conoce. ¿Sabes por qué orar, hermanos? Porque orar no significa pedir. Orar es reconocer que soy incapaz. Orar es reconocer que yo no puedo. Orar es entender que somos limitados. Orar es bajar la guardia. Orar es entender que hay cosas que yo no puedo controlar. Yo necesito orar y les abro el corazón. Dios no necesita de mis oraciones. Yo sí necesito orar. Saben, David entendió muy claramente que no había otra persona a quien dirigirse sino a Dios. No se podía dirigir a sus hombres de guerra, no se podía dirigir a su general, no se podía dirigir a su consejero. No debemos negar cuando tenemos miedo. Ahí algunos compartían sus temores por sus hijos y no los debes negar, pero sí los debes dirigir a Dios. No tenés que dejar que los miedos te controlen. Tenemos que reconocer que somos frágiles. Tenemos que reconocer que somos incapaces. Tenemos que reconocer que tenemos que buscar a Dios. Seguramente el año que ha pasado nos trajo situaciones en las que hemos tenido miedo. Yo he tenido miedo. No hay nada más sano que ser vulnerable de una manera sana. Y seguramente este 2022 también va a traer momentos difíciles. Dirigí tus miedos a Dios. Anda a Dios y decí, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis problemas. No quieras obviarlos, no quieras negarlos, sino anda a Dios. Anda a Dios en oración. La oración no es el último recurso, es nuestro gran recurso. Pero no solo debemos dirigir nuestros miedos a Dios, sino fíjate lo que hace David, y es interesante lo que hace el versículo número 2. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Fíjate, versículo 1 dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Si en primer lugar debemos dirigir nuestros miedos a Dios, en segundo lugar tenemos que distinguir la fuente de nuestros miedos. ¿Sabes? Acá había dos miedos reales en la vida de David. El primer miedo real, dice, muchos son mis adversarios. ¿Cuánto dijimos que eran los adversarios? 12.000 hombres. Esa era una amenaza real en la vida del rey. Un rey que estaba acostumbrado a huir por 15 años de Saúl, pero ahora reconoce que tiene miedo. Y un miedo real, un miedo a una situación puntual. Pero hay un segundo miedo que no es real, y ese es el que te quiero tomarme unos minutitos para explicártelo. Porque el versículo 2, no solo el versículo 1 dice, muchos son mis adversarios, un miedo real, 12.000 hombres que lo persiguen, sino versículo 2 dice, muchos son los que, y subraya esta frase, dicen de mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Eso no es un miedo real. ¿Sabe lo que está diciendo David? La gente dice que Dios me abandonó. La gente dice que ya no salgo de acá. La gente dice que voy a morir. ¿Y sabes cuál era el problema? David había perdido su identidad. Y había puesto su identidad en ser rey. Y su mayor miedo pasó de un miedo real a lo que no lo era. Lo que estaba en peligro, más que nada, para David no era su vida, sino su identidad como rey. ¿Te das cuenta? Y ese era su mayor miedo, lo que la gente decía de él. Y saben, en este punto tenemos que tener un ataque de sinceridad en esta noche. Y yo escuchaba a los compartir, y yo te quiero hacer una pregunta que vos te las contestes en el corazón. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Porque vos tenés que distinguir la fuente de tu miedo. Pero no puedes decir, sí, yo tengo miedo, porque eso es algo general. Sé específico, ponle nombre y apellido a tu miedo.
Porque esos miedos te controlan y te llevan a tomar decisiones que no son correctas. Por eso vos tenés que distinguir la fuente de tu miedo. Saber cuáles son tus miedos. ¿Realmente son miedos reales? ¿Son 12.000 personas que te persiguen? ¿O son pensamientos, como decía Fer recién, que el diablo ha puesto en tu cabeza y te ha hecho creer que tengas miedo? Porque esos pensamientos que vos tenés y no son reales y te hacen tener miedo son los que te hacen caer. Por eso te decía, tener un ataque de sinceridad en esta noche. Porque quizás esta noche puede hacer un quiebre en un antes y un después en tu vida, ¿eh? ¿Cuáles son tus miedos? A los que tenemos hijos, yo tengo 4 hijas mujeres, ¿cuáles son tus miedos? El futuro de tus hijos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisiones van a tomar? Si se van a equivocar. ¿Ese es tu miedo? ¿Es un miedo real? ¿Cuál es tu miedo? ¿Que tu esposo o tu esposa no cambien? ¿Que toda la vida esto sea así? ¿Ese es tu miedo? ¿Sabes? Proverbios 29 dice, el temor del hombre pone lazo. Y ¿sabes? La palabra lazo tiene que ver con un animal que es atrapado por un lazo y es controlado. El temor nos controla, hermanos. ¿Cuál es tu miedo? ¿La enfermedad? Y lo quiero hablar con mucho temor y mucha delicadeza y mucho respeto. ¿Cuál es tu miedo? ¿La enfermedad? No solo el virus que anda dando vuelta y que ha mutado ahora, sino tantas enfermedades que hay. ¿Ese es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Lo que la gente puede decir de vos? Como David. No voy a abrir el corazón porque tengo miedo a ser censurado. No voy a abrir el corazón en el grupo porque tengo miedo a no ser aprobado. ¿Ese es tu miedo? ¿Es miedo real? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. ¿Cuál es tu miedo? ¿Miedo a quedarte solo, a quedarte sola? ¿Y por eso estás controlado por ese miedo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a emprender un cambio por miedo a fracasar? ¿Sabes? Hay muchas personas que no se deciden a tomar estos cambios que Dios propone a través de un grupo como este, de un consejero, de la palabra de Dios, por miedo a fracasar. Eso es un miedo real. Eso es un miedo que controla al enemigo en tu cabeza. Miedo al compromiso. Miedo a decir, no, ¿sabes qué? No lo voy a llegar a hacer. Miedo a no querer ver la realidad. Por eso tenemos que distinguir la fuente de nuestros miedos. David dijo, dicen de mí. No era un miedo real. ¿Te das cuenta? Tenés que distinguir con claridad si lo que está controlando es algo real o no. Y recién después de que vos sepas y distingas, vas a poder avanzar. Ponerle apellido, ponerle nombre a tu miedo. ¿Qué es lo que tiene controlada? ¿Qué es lo que te tiene controlado? ¿Por qué caes? ¿Sabes que caer muchas veces y tropezar tiene mucho que ver con esas cosas que tenemos en la cabeza y que el enemigo nos ha plantado y que no tiene nada que ver con la realidad? Y buscamos de formas muy sutiles escapar. Y cuando te la diste contra la pared, te diste cuenta que era una mentira. Por eso, no pierda nunca el hábito de ver. Nos cuesta todo, nos cuesta a todos. Pero hermanos, orar es derramar el corazón. Orar es desnudar el alma. Orar es ser sincero delante de Dios. Pero en último lugar, no debemos dirigir nuestros miedos a Dios y buscar primero a Dios antes que a nadie. Solo debemos distinguir cuál es nuestro miedo, si es un miedo real, si son 120.000 que buscan nuestra vida, o si realmente es lo que la gente dice a nosotros y eso nos ha controlado y por eso no abrimos el corazón, por eso no nos dejamos ayudar, por eso no somos vulnerables de una manera sana. Sino en último lugar,
cuando David dirigió sus miedos a Dios, cuando distinguió con claridad y dijo, ¡ay, este es el problema! Recién después de todo esto pudo descansar en Dios. Y esta es la tercera propuesta, descansar en Dios. No solo dirigir, no solo distinguir, sino descansar. Fíjate versículo 3. Después que David puede ir a Dios, distinguir sus miedos, versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabes esa palabra que te mencionaba al principio entre un párrafo y otro, Selah? Muchos comentaristas no se ponen de acuerdo, pero muchos creen que es una pausa musical o un silencio para reflexionar. Claro, después que David va a Dios, después que David puede distinguir cuál es la fuente de su miedo, pausa su vida, reflexiona y dice, voy a descansar en Dios. ¿Y cómo David va a descansar en Dios? Versículo 3 dice, tú eres mi escudo. Ahora es interesante porque no significa que los miedos se van, porque los 120.000 están ahí afuera de la cueva, ¿ves? Pero tú eres mi escudo, tú eres mi protección. Los problemas van a estar, los miedos van a estar, pero yo voy a descansar porque Dios es mi escudo. Después versículo 3 dice, tú eres mi gloria. ¿Sabes? Esa palabra, mi gloria, significa algo pesado, algo fundamental. ¿Sabes lo que está diciendo David? Tú eres lo más importante en este momento para mí. Tú eres lo que le da importancia a mi vida. Tú eres lo que le da significado a mi existencia, dice David. Pero pensá en esto. Después dice, y eres quien levanta mi cabeza. Yo estoy convencido, hermanos, que David sabía que lo que había pasado con Absalón parte era culpa suya por haber sido un padre pasivo. Por eso acá alza la cabeza, porque reconoce que se equivocó. Pero él dice, tú eres quien levanta mi cabeza. Tú eres el que me da una nueva oportunidad más allá de mi error. Es muy interesante porque el versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Sabes? Ese monte santo es una reflexión de confianza en Dios, de perdón, de misericordia. Dios me responde de ese lugar alejado de todo. El Salmo 130, versículo 3 y 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. No andes con la cabeza gacha por los errores cometidos. Te equivocaste, sí, te equivocaste. Y recién decían ahí en el compartir, Dios es un Dios de oportunidades, levanta la cabeza. Porque Él es tu escudo, porque Él es tu gloria, porque Él es el que le da significado a tu vida, porque Él debe ser tu identidad. Cuando David entiende todo esto, dice, me acosté y dormí. Muchos comentaristas dicen que David no dormía por temor a su hijo. Y cuando él pudo descansar en Dios, por fin pudo descansar el cuerpo. Y me encanta porque el versículo 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Los 120.000 están ahí afuera, ¿ves? Siguen ahí. El miedo real sigue ahí. Pero yo descanso en Dios. Saben, les decía, quise huir de este mensaje y no pude. Por algo no pude. Porque creo que todos en esta noche tenemos que escribir nuestro propio Salmo 3. Todos. Porque todos tenemos miedos. Yo profundizo mis miedos. ¿Cuáles son los tuyos? Termino con un salmo. Salmo 46, versículo 1. Es el salmo que me acompaña cuando tengo momentos difíciles. Salmo 46, 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Saben qué, hermanos? Después de todo lo que nos pasa, lo único que nos queda, lo único que vale después de todo es Dios. Se pueden derrumbar los montes, se pueden mover al fondo del mar, puede bramar, pueden turbarse las aguas, pero lo que nos queda es Dios. Por eso aprendamos a orar en tiempos de miedo. Llévate estos 3 aspectos a considerar, o estas 3 sugerencias. Dirigí tus miedos a Dios. Oh Jehová, no más que oh Jehová. Distinguí cuál es la fuente de tus miedos. Si tus miedos son 120.000, son miedos reales, o si tus miedos son lo que la gente dice. Recién cuando vos puedas distinguir la fuente de tus miedos, le pongas nombre y apellido a tu miedo, el que te hace tropezar y te hace caer, recién ahí vas a poder empezar a trabajar. Y cuando vos dirigís y cuando vos distinguís, descansás en Dios. Y podés decir, tú eres mi escudo, mi protección. Tú eres mi gloria, el que le da significado a mi vida, el que me da identidad. Y quien levanta mi cabeza, el que me perdona y tiene misericordia de mi vida. ¿Saben? Orar a la manera de Dios, como te decía al principio, es derramar el corazón. Hablar con Dios significa desnudar el alma con humildad y ser sincero. El beneficio es para nosotros. Estoy súper agradecido por haber compartido con ustedes. Ha sido una bendición, siempre es una bendición poder estar, escucharlos compartir y ver lo que Dios está haciendo. Pero no dejes que estos miedos irreales le pongan lazo a tu vida. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, tu palabra es clara, nos habla, es viva, Señor. Ayúdanos porque todos nosotros de diferentes maneras el miedo muchas veces controla y nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Ayúdanos en primer lugar a dirigirnos a ti, a buscarte a ti, más allá de buscar personas que nos pueden ayudar, primero ir a ti. En segundo lugar, Señor, ayúdanos a distinguir la fuente de nuestros miedos, si son miedos reales o son miedos que el enemigo ha implantado en nuestra mente para controlarnos. Pero en último lugar, cuando podamos alcanzar ese proceso, recién vamos a poder descansar. Vamos a poder decir, tú eres nuestro escudo, nuestra protección, tú eres nuestra gloria, nuestra identidad, y tú eres el que levanta nuestra cabeza, el que nos da una segunda oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este ministerio espectacular que tú has levantado, que bendice vidas, que restaura. Señor, te pido por cada uno de los que están acá, que tu palabra caiga en tierra fértil. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.